Es casi sí, muy importante, pero muy puntual. A ver, vamos a pasar por la fisiopatología rápidamente y por la fisiología rápidamente para pasar a la fisiopatología. El impulso nervioso en el corazón comienza en el nódulo sinusal. Eso ya lo sabemos todos. De ahí pasa al nódulo auriculoventricular y de ahí por el látex a las fibras, a la rama derecha e izquierda, ¿no es cierto? Teniendo ciertas diferencias en velocidad, siendo los más veloces las fibras de Purkinje y más lentos mientras más suben hacia el alto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros lo revisamos, el nódulo sinusal tiene el impulso inicial, hay vías internodales, el nódulo auriculoventricular que se encarga de coordinar el latido o el ritmo cardíaco auricular con ventricular, y finalmente las de His y las fibras de Purkinje que se encargan de llevar el estímulo eléctrico a los ventrículos, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, con una velocidad y un potencial de acción mucho más veloz, mientras más se baja en la escala de lo que es la transducción del impulso nervioso, ¿no es cierto? Es mucho más rápido, mucho más intenso. El nódulo sinauricular o el nódulo sinusal es el marcapasos normal del corazón, ¿no es cierto? Con una frecuencia entre 60 y 100, eso ya lo saben de fisiología. Es un tejido muscular especializado, neuromuscular especializado, y está justo en la entrada de la vena cava superior con la aurícula derecha, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, luego, el nódulo auriculoventricular es el siguiente punto de pasaje, luego pasa a lo que son las vías internodales, haces anteriores, medios y posteriores, y ya pues lo sabemos por anatomía y fisiología. El nódulo auriculoventricular tiene velocidades de conducción diferentes, lo cual permite un orden en lo que es la transducción del impulso nervioso y también un orden en el latido cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, esas son las vías internodales, las tres vías internodales, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, las ramas, derecha e izquierda de las fibras de Purkinje. Eso ya lo sabemos por fisiología, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el sistema de Purkinje es el que se extiende hacia todo el ventrículo y tiene una velocidad de conducción muy rápida. ¿Ya? Entonces, las ramas derecha e izquierda del haz de His van a llevar a las fibras de Purkinje y se va a dirigir el impulso nervioso en una sola dirección, pero a veces eso no ocurre, a veces es patológico. Cuando la dirección rebota, o sea, regresa, porque de la haz de Purkinje va a lo que es de regreso a lo que es haz de His, se llama ritmo de reentrada, ¿no? Ritmo de reentrada, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ve una figurita. Primero vamos a ver lo que es el potencial de acción. Ya lo habíamos visto en neurología, ¿no es cierto? El potencial de acción es una diferencial de cargas que permite el inicio de una corriente. Para aquella corriente eléctrica tiene que haber diferencial de carga eléctrica, no puede estar en cero. Mientras más el potencial de acción, o sea, más diferencial de cargas, más fuerza de potencial de acción va a tener una célula especializada. En el estado de reposo se le puede llamar, entre comillas, porque igual hay una diferencial de carga, es entre menos 60 y menos 90 milivoltios. La membrana es selectivamente permeable a potasio y no permeable a sodio. Eso ya lo sabemos por fisiología. Luego se vuelve súbitamente permeable a sodio. Por eso la mediación de las fases iniciales son mediadas por el sodio, ¿no es cierto? Y finalmente es la despolarización, y la repolarización ocurre lo contrario. El potasio regresa de nuevo dentro de la célula y se vuelve impermeable de vuelta al sodio. Eso ya lo conocemos. Pero es muy importante porque hay trastornos o canaliculopatías iónicas que pueden producir arritmias cardíacas más adelante. Ya sabemos la fase de potencial de acción, en fisiología lo hemos visto. Fase 0 o despolarización rápida. Fase 1, repolarización rápida, meseta. Periodo de repolarización final rápida y despolarización diastólica o fase 4. Entonces ya sabemos que la fase 0 es una despolarización rápida donde entran rápidamente canales de sodio, ¿no es cierto?
es la que produce el complejo QRS, la despolarización cardíaca, ¿no? La repolarización inicial es cuando llega al pico de potencia de acción y se desactivan esos canales rápidos de sodio. La repolarización rápida, donde actúan canales lentos de calcio y se cesa la entrada de calcio y de sodio, que corresponde a la onda T. Y finalmente la fase de membrana en reposo, donde ya hay una inversión y ya ingresa de vuelta el potasio y ya se ve restringido el inicio de sodio. ¿Ya? Entonces hay también respuesta rápida y respuesta lenta de las fibras de Purkinje y de las células miocárdicas normales. No se olviden que los cardiomiocitos tienen doble función. Participan en la contracción, pero tienen capacidad de transmitir la señal eléctrica. ¿Ya? Entonces, son aperturas de conductos de sodio rápidos o conductos rápidos de sodio, ¿no? Eso está asociado a fibras miocárdicas de respuesta rápida que actúan entre 0.5 a 5 milisegundos, lo que hace que actúen como conductores seguros de lo que es el impulso cardíaco. Y luego hay células especializadas de respuesta lenta, como el nódulo auricular o el nódulo sinusal, que es el marcapasos del corazón, y las fibras de conducción del nódulo auriculoventricular, que tienen característica de ocurrir en la fase 4, tener una permeabilidad mucho más lenta y tener un umbral para descarga diferente que la respuesta rápida. No contribuye a la despolarización de las aurículas y los ventrículos y es permitir la entrada de calcio para el mecanismo de contracción, lo que es la contracción muscular. Entonces, ¿cómo se regula la frecuencia cardíaca? Uno, la velocidad de descarga de la célula del marcapasos del corazón va a producir el paso cardíaco ya en fase 4. Las catecolaminas, como la adrenalina y noradrenalina, ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Actúan porque aumenta la pendiente de despolarización en fase 4, ¿no? Y la acetilcolina reduce la frecuencia cardíaca al disminuir el pendiente de la fase 4. Entonces puede haber también una conversión de respuesta rápida a lenta en ciertas condiciones, como por ejemplo una enfermedad coronaria. Entonces estas células que tenían la capacidad de producir apertura rápida de sodio se convierten en respuesta lenta. También hay periodos refractarios, es decir, un periodo donde el impulso eléctrico no tiene efecto sobre las células. Entonces el periodo refractario absoluto puede considerarse durante la fase 0, 1 y 2. Las células cardíacas tienen esta capacidad, las células musculares no. Por eso las células musculares sufren un fenómeno que se llama tetania. ¿Qué quiere decir? Tú puedes hacer esto indefinidamente, hasta cansarte, ¿no es cierto? Puedes hacer esto, pero al excitar el músculo cardíaco va a haber un periodo que por más que emitas un impulso eléctrico no va a producir esta fase de excitación. Va a llegar, va a bajar y va a seguir orden. No importa cuántas corrientes eléctricas ingresen. Lo que no ocurre con los músculos esqueléticos, que tú puedes estimularlo indefinidamente sin pausas. A eso se le llama periodo refractario. Y hay periodo refractario absoluto, que es fases 0, 1 y 2, o sea, hasta acá. Y el periodo refractario relativo, que sería parte de la fase 3. Parte de la fase 3, no se olvide. Y luego el periodo supranormal, donde un estímulo es capaz de producir un nuevo latido cardíaco, que es fase 4 y fase 3. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿quién te define el latido cardíaco en la fase 4? Que puede ser por estímulo del nódulo sinusal, por estímulo adrenérgico, ¿no? O por estímulo de la acetilcolina. Entonces, y todo lo demás es refractario, no te va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Es imposible. Aquí, parcialmente imposible, y acá puede ocurrir un estímulo temprano, periodo supranormal. Puede existir estímulo temprano, ¿no es cierto? El músculo esqueleto no. El músculo esquelético tú le puedes meter 1000 impulsos eléctricos por minuto y va a contraerse 1000 hasta cansarse, hasta depletar su ATP. El músculo cardíaco tiene periodo refractario, esa es la diferencia. El electrocardiograma. El electrocardiograma entonces nos permite medir de alguna manera
el impulso eléctrico del corazón, no solo en cuanto a su composición, sino anatómicamente. Tiene 6 derivadas torácicas, ¿no es cierto? Es B1, B2, B3, B4, B5, 6, y las 3 derivadas de las extremidades, ¿no? Que sería 1, 2, 3, ABL, ABR, ABF, ¿no es cierto? Entonces, se puede de alguna manera en tercera dimensión definir todos los sectores del corazón, tanto sagital como horizontal. Entonces, es un registro gráfico, tenemos la onda P, que es la despolarización de nuestro nodo sinusal o auricular. Complejo QRS, que es la despolarización ventricular de nuestro inicio de la fase 0. Termina la fase 0, pasa a fase 1 para fase 2, onda T. Y la línea isoeléctrica, que es la despolarización del nodo auriculoventricular, las ramas y el sistema de Purkinje. Entonces, el registro nos permite no solo ver las diferenciales de energía eléctrica, sino también de cómo se propagan a través del corazón de manera anatómica. ¿Ya? Cuando no hay flujo de este impulso cardíaco, la línea es isoeléctrica o cero, ¿no es cierto? Ya saben que son 12 derivaciones, donde son 6 derivaciones torácicas y 3 derivaciones de las extremidades, 3 derivaciones de las extremidades ABR, ABF, ABL, 1, 2 y 3, entonces sería 3, 3, 6, serían 12 en total, ¿no es cierto? Entonces, esas son, ¿ya? No se olviden que la extremidad interior o ABF es como un contacto a tierra. Las arritmias, entonces, ¿qué son? Es un desorden fisiológico de esto que ya conocen de fisiología de toda esta situación. Pérdida del automatismo, cambios en accesibilidad, conductividad o carácter refractario de esto. Entonces, estas son las caracteres de un ritmo cardíaco normal. Tiene que haber automatismo. Quiere decir que solito, sin que tú lo ordenes, tiene que moverse gracias a un marcapasos o una célula especializada. En este caso, el nódulo sinusal, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si el nódulo sinusal falla, que no se olvide que tiene 60-100, otras regiones pueden encargarse, como el nódulo auriculoventricular, que es de 40-60, y las fibras de Purkinje, que son de 15 a 40, que pueden asumir esa respuesta. Excitabilidad, capacidad de una célula para responder al impulso y generar potencial de acción. Cuando se lesiona una célula, un infarto, por ejemplo, que ya hablamos, puede ocurrir arritmias, porque ya no va a pasar por ahí la corriente eléctrica como debería pasar. Conductividad, que es la capacidad para conducir impulsos eléctricos, que también se altera durante las arritmias. Y el carácter refractario es la capacidad o grado en el que la célula puede responder a un estímulo reentrante, ¿no? Entonces, para prevenir la restimulación prematura, no se olviden, fase 0, 1 y 2 es el periodo refractario absoluto, parte de la fase 3 relativo, 3 y 4 hay un periodo de preexcitabilidad, ¿no es cierto? Marcapasos ectópico, ¿qué es? Es un marcapasos anatómicamente aberrante, que no debería estar, que se encuentra fuera del nódulo sinusal normal. Puede encontrarse en otras partes del sistema de conducción y puede producir un impulso cardíaco anormal y llevar a una arritmia cardíaca. El fenómeno de la reentrada, ya se los expliqué, el periodo de reentrada es estas son las fibras de Purkinje y estos se dividen los haces en izquierdo y derecho, pero por ejemplo acá hay un infarto y ¿qué va a pasar? En vez de ir en esta dirección, lo que entró por acá va a regresar por acá, por eso se llama reentrada, por eso reingresa. Lo normal sería esto, lo normal es que vayan, llegan al músculo cardíaco a través de las fibras de Purkinje y sigan una sola dirección, pero acá como está enfermo el tejido, simplemente se regresa y hace una reentrada. Esto se llama ritmo de reentrada, muy importante. Es una condición en la cual no ocurre esta secuencia o este orden, ¿no? Mecanismos de reentrada es esto de acá. Factores contribuyentes, un isquemia, un infarto. Muy sencillo, ¿no es cierto? Hay reentrada anatómica cuando hay un cambio anatómico. Por ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White, muy importante. Reentrada funcional cuando no hay una alteración anatómica, pero sí hay una alteración en los diferenciales de potencial de acción. Por ejemplo, la fibrilación auricular. Y reflexión es cuando hay tejido aberrante de Purkinje. Es cuando llega a una zona y se regresa a esta región aberrante, ¿no?
Entonces, arritmias de nódulo sinusal. Tenemos la frecuencia sinusal normal. La frecuencia normal en el ser humano es entre 60 a 100. La onda P precede un complejo QRS. Los intervalos entre R y R, la punta de cada complejo QRS son normales. Y ya. Luego ocurre la arritmia sinusal respiratoria. No se olvide, cuando nos pregunten esto, ¿cómo diferenciarlo? Fácil. Es un acortamiento y un ensanchamiento de los intervalos R y R. Está relacionado con cambios en la presión intratorácica durante la respiración y si bien es patológico, es benigno, no requiere tratamiento. Está asociado a pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares crónicas severas, pacientes anginosos, diabéticos. Entonces, si ven un paciente que tiene R y R variable, tanto muy cortitos como muy separados, como muy lejos, ¿tiene antecedente de EPOC? La respuesta es arritmia sinusal respiratoria. Ahora le vamos a ver una fotito. Sería esto de acá. ¿No? ¿Ven que todo es normal? ¿No es cierto? Antecedente. Siguiente. Bradicardia sinusal es completamente lo mismo que un ritmo sinusal, simplemente la frecuencia cardíaca es menor de 60. Pregunta de examen. Las bradicardias sinusales solo se tratan si hay inestabilidad hemodinámica. Si no, no requiere tratamiento. ¿Ya? Porque si no, altera tu hemodinámica. Tiene una frecuencia de 40. Que muchos deportistas tienen bradicardia fisiológica. Pero tu presión arterial es normal, tu hemodinámica es estable, no tienes hipoperfusión, no estás cianótico. No requiere tratamiento. No se trata la bradicardia sinusal. ¿Ya? Luego existe el pauso o paro sinusal, que es cuando después de que se descargue el nódulo no hay pasaje hacia lo que es ventrículo. Por algún motivo, como una enfermedad del nodo, una toxicidad por digitálicos. Ya les hablé de los digitálicos en insuficiencia. Entonces, este es el peligro de usar muchos digitálicos. ¿Se acuerdan de los digitálicos para la insuficiencia cardíaca? Entonces, este es pausa o parasinusal, es intoxicación por digitálicos. Ya, muy importante. Apnea del sueño, procetono vagal excesivo, miocarditis aguda. ¿Cierto? Entonces, esto puede producir muerte súbita del paciente. Bloqueo de salida sinusal. Cuando el intervalo PP se acuerda de la pausa, es similar al paro sinusal, pero tiene intervalos P y P exactos. Es generalmente difícil de diagnosticar. Esto es muy raro. La taquicardia sinusal es lo mismo que la bradicardia, solo que en vez de frecuencias menores de 60 son mayores de 100. Y es siempre por estímulo simpático o eliminación del tono vagal. O sea, te asustan, sube la frecuencia cardíaca. Es completamente fisiológico, ¿no? La fiebre, el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, el hipertiroidismo sí podría producir como consecuencia una taquicardia sinusal, ¿no es cierto? El síndrome del seno enfermo es un montón de patologías de la conducción interauricular y del nódulo auriculoventricular. A veces ocurre destrucción del nódulo sinoatrial por inflamación, degeneración, oclusión de la arteria que nutría el nódulo sinusal y está relacionada con cardiopatías congénitas. Entonces, ¿cuál está relacionada con cardiopatías congénitas? El síndrome del seno enfermo, porque se destruye el nódulo sinusal porque no le llega la nutrición de la arteria sinusal. Entonces, eso es también muy importante. Siguiente. Arritmias supraventriculares y ventriculares. Arritmias supraventriculares son trastornos de la frecuencia o de la conducción de lo que se inicia en los ventrículos y de lo que está en los ventrículos y por encima de los ventrículos. Entonces, supraventricular es arriba de los ventrículos, se inicia en aurículas. Y ventricular se inicia la arritmia en los ventrículos. Muy fácil de entender, pero de todas maneras hay que tenerlo muy claro para lo que vamos a ver más adelante. Veamos. Solo auricular, o sea, supraventricular, ¿cierto? Entonces, hay contracciones auriculares prematuras. Es muy simple, en el electrocardiograma viene una
onda P y aparece inmediatamente otra onda P. ¿Ya? Ejemplo, sería esto de acá. Aquí está. Aquí está. Aquí está P, QRS, P, QRST, P, QRST, P y aparece otro P. Contracción auricular prematura. Muy sencillo. ¿Ya? Contracción auricular prematura. ¿Ya? Esto de acá puede producirse por el alcohol o café excesivo. Alcohol, entonces, ¿cuál es la que se produce por alcohol y café excesivo? Contracción auricular prematura. Contracción auricular prematura. ¿No es cierto? Luego, taquicardia auricular multifocal y focal. Entonces, a veces se desarrollan focos ectópicos, o sea, normales, que descargan antes del nódulo auricular con velocidades mayores a 100 latidos por minuto. Y es muy fácil de confundir porque se parece mucho a la fibrilación arterial asociado a pacientes con EPOC y trastornos electrolíticos, especialmente la hipopotasemia. La hipopotasemia, taquicardia auricular multifocal, hipocalemia. Por eso la hipocalemia produce taquicardia, produce arritmia cardíaca. No se olviden, hipocalemia tras taquicardia auricular multifocal y focal. El flúter auricular es una taquicardia rápida con frecuencia de 240 a 450 wow. Y por ende van a haber ondas de fibrilación Entonces, si el flúter tiene frecuencias tan altas, tienen frecuencias tan elevadas, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver ondas acerradas de 240 a 450, que son esas de ahí. Ondas acerradas, ondas F de flúter. Son un montón, porque recuerden 450 latidos por minuto. Pero solo responde el ventrículo, o sea el QRS, cada cierto tiempo. No responden a todos los estímulos, sino que eso te mataría inmediatamente. Sería completamente incompatible con la vida. ¿Ya? Entonces, eso es el flúter. Eso es el flúter. Regresamos. Ya, el flúter. Entonces, el flúter puede ser tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 es una reentrada que produce 300 latidos por minuto de estímulo auricular. Y el tipo 2 es por cicatrices quirúrgicas, o sea, postoperatorio. La frecuencia ventricular generalmente es una fracción nada más, o sea, el ventrículo responde a la estimulación auricular, solo una parte nomás. Generalmente 2 a 1. Por ejemplo, si la frecuencia auricular es 300, la ventricular, o sea, el pulso verdadero es de 150, más o menos. Es muy raro en personas sanas, es más frecuente en pacientes que hayan tenido una enfermedad auricular o que hayan sido operados a cirugías cardíacas. Entonces, ¿cuáles son las características del flúter auricular? Ondas F acerradas que llegan hasta 450, paciente con una enfermedad auricular y paciente que haya sido sometido a una cirugía cardíaca. Muy sencillo de diferenciar. Fibrilación auricular. Activación auricular desorganizada rápida y contracciones descoordinadas de las aurículas. ¿Cuál es la diferencia entre flúter y fibrilación? Las ondas de fibrilación son variables, nunca son iguales. En cambio, en el flúter las ondas de la onda P son regulares. En cambio, acá no hay onda P. Lo que tú ves como onda P es una onda irregular que varía completamente de forma con la anterior, inclusive entre derivadas, son completamente diferentes. Es un patrón irregular y puede haber
oscilación aleatoria en la línea basal. Y obviamente los complejos QRS también van a ser irregulares porque van a ser estimulados por estos estímulos irregulares. Puede ser paroxística, persistente o permanente. Muy fácil. Paroxística es si viene el ataque de la fibrilación y se va solito. Permanente es si dura más de 7 días y mejora con la terapia, que hay cardioversión eléctrica y farmacológica. Y permanente es cuando nunca mejora y requiere operación. En este caso se hace ablación de los focos ectópicos. Ablación de los focos ectópicos están causando este estímulo. Entonces la fibrilación en conclusión se ve así. Las ondas P de fibrilación no tienen el mismo tamaño como en el flúter. No es un patrón acerrado, regular. Y las complejos QRS no se generan de manera irregular, también son irregulares. Esa es una fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Muy bien. Factores de riesgo, un montón de cosas. Enfermedad coronaria. ¿Se acuerdan del caso clínico del seminario? El paciente hizo fibrilación después de su infarto, ¿no? Valvulopatía mitral, cardiopatía isquémica, hipertensión, infarto, pericarditis, insuficiencia cardiovascular. Conversión espontánea. Hay personas que pueden hacer una conversión sinusal en menos de 24 horas, o sea, solito se revierte. Y hay personas que no. Síntomas. Puede ser todo, simplemente hace palpitaciones hasta ya una insuficiencia cardíaca severa con edema agudo del pulmón. Y obviamente esto es lo que tiene un riesgo elevado como es desordenado de trombosis, ¿no es cierto? Tratamiento, antiarrítmicos, cardioversión eléctrica y farmacológica y realizar ya una operación, ya cuando no responde al tratamiento. Entonces la fibrilación, como pueden ver, es completamente desordenado. Las ondas pequeñitas que no pueden llamarse ondas P son completamente diferentes en su forma, está irregular el patrón. En cambio en el flúter está completamente ordenado, solo que hay estas ondas acerradas de flúter que son ordenadas y de misma manera, de su misma conformación. Entonces el desordenamiento es característico de la fibrilación auricular, ¿no es cierto? Taquicardia paroxística supraventricular, frecuencias entre 140 a 240, mecanismo de reentrada se piensa, ¿no? Que está asociado a esto, y se trata con antiarrítmicos también y maniobras vagales. Esto de acá es paroxístico, es decir, viene y se va, como ataques. Luego, ritmos de la unión, arritmias entre 40 y 60 latidos, donde hay problemas en el anetis o en la unión del nodo auriculoventricular. Pueden ocurrir como marcapasos ectópicos. Recuerden que el nódulo sinusal es 60 a 100. Entonces, si tienes ritmos de la unión, siempre van a producir bradicardias. Siempre, nunca taquicardias. Los ritmos son de 40 a 60 porque la velocidad con la cual maneja este marcapaso es de 40 a 60. ¿Ya? Eso es lo característico de los ritmos de la unión. ¿Ya? Taquicardia de la unión no paroxística. ¿Ya? Esta taquicardia especial ocurre en tejidos de la unión también y está relacionada a un desorden tanto estimulado por las ondas P como por el ritmo de la unión. Entonces aquí sí hay taquicardia, ¿no es cierto? Entonces, luego hay trastorno de la conducción del impulso cardíaco, que serían los bloqueos de rama izquierda y derecha, donde va a ensancharse en el bloqueo de rama el QRS. El QRS, entonces, ¿en qué arritmia se produce ese ensanchamiento del QRS? Más allá de los 0.12 segundos, los bloqueos de rama. Síndrome de QT largo es la prolongación de QT, del intervalo QT, que puede producir muerte espontánea, porque el QT se puede prolongar hasta lo que se le llama taquicardia helicoidal, o también llamado, ¿cómo se llama esto? ¿Han visto esto? ¿Nunca han visto esto? Torcedura de punto, o en el francés que siempre le dice torsade de points, que puede pasar el paro cardíaco y la muerte súbita del paciente. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué te prolonga el QT? Hay canaliculopatías iónicas, o sea, hereditarias, pero está relacionado más a ciertos antiarrítmicos y ciertos
lamentablemente antipsicóticos, muy usados en poblaciones mayores que están hospitalizados. Allá en los hospitales se usan muchos antipsicóticos para que los ancianitos que están con agitación psicomotriz estén tranquilos. A veces le dan haloperidol, no sé quién ha escuchado haloperidol, ya, y ketiapina deben haber escuchado, y lamentablemente eso produce síndrome tutelargo, y si utilizan demasiada dosis por porción, muerte del paciente, ¿no? Porque puede prolongarse hasta llegar a un ritmo de paro. Esa es la taquicardia y el hipovolemia, que son polimórficos y es un ritmo de paro que necesita eliminarse el agente nocivo, pasarle sulfato de magnesio. Luego pasamos, todo eso es auricular, ahora pasamos a lo que es ventricular. Están las contracciones ventriculares prematuras, que es cuando un foco ectópico, pero en el ventrículo, es el que produce el impulso cardíaco. ¿Ya? Entonces, puede ser un infarto, una infección que va a producir esto. Hay patrones como el bigeminismo o la predisposición a otras arritmias. La taquicardia ventricular. Entonces, ¿cómo se ve esto? Se ve muy sencillo, se ve así. Una P, QRS, T, y de repente esto. Y de ahí continúa normal. ¿Ya? Esto es una extrasístole ventricular, ¿no? Que puede ser por infecciones, la sepsis. En la sepsis, en la UCI, ustedes van a ver a cada rato. Entonces van a ver esto, ¿no es cierto? En la taquicardia, hay bigeminismo, o sea, cada 2 latidos se produce esta anormalidad, ¿no? Esto lamentablemente predispone a otras arritmias más graves como una taquicardia ventricular y fibrilación. O sea, de acá pasa taquicardia, fibrilación, y recuerden que fibrilación ventricular es ritmo de paro cardíaco también, ¿no es cierto? Ritmo de paro cardíaco. Taquicardia ventricular, ritmo cardíaco hasta 250 latidos por minuto, complejos QRS anchos y anómalos. Entonces, ¿cómo se ve la taquicardia ventricular? Se ve así. Ya. Pueden ser monomórficos o polimórficos. Monomórficos, que son así todos iguales, y polimórficos es ya torsada de points, o sea, se ve así. Algunos grandes, algunos chiquitos. Flúter ventricular y la fibrilación ventricular son similares. Es cuando en el flúter ventricular vamos a tener ese patrón similar, pero las frecuencias llegan hasta 300, es mucho más rápido. ¿Y cuál es la diferencia entre fibrilación, flúter y taquicardia? Una sola, no hay pulso en la fibrilación ventricular, no hay pulso. El corazón tiembla sin contraerse. Acá sí hay contracciones, pero si tú tienes esto y no hay pulso, ritmo de paro, la fibrilación ventricular no tiene pulso, paciente muerto. ¿Ya? Hay estas contracciones del corazón, pero no llegan a producir gasto cardíaco, es un temblor nada más. RCP inmediatamente para poder ayudar al paciente. Fibrilación ventricular no tiene pulso. Y inmediatamente RCP y desfibrilación. Este ritmo es desfibrilable. Es obligado. Obligatoriamente importante desfibrilar la fibrilación ventricular. Intervención médica en la taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Porque eso no es fallecimiento del paciente, es tratamiento. Pero la fibrilación ventricular sí es reanimación cardiopulmonar. Enfermedades de la unión al aurículo ventricular. ¿Qué quiere decir? Que entre lo que es aurículo y ventrículo hay un retraso. A eso se le llamaría bloqueo aurículo ventricular. Recuerdan que el intervalo PR normalmente es de 0.12 a 0.20 segundos. El bloqueo puede ser primer grado, en el cual el intervalo PR es prolongado y punto, no hay otra cosa más entre el electrocardiograma. Por ejemplo, que hay un PR de 0.38 y no hay otro problema más, sigue siendo regular, sigue siendo todo igual. Intervalo PR prolongado, intervalo PR prolongado sin otra cosa, bloqueo aurículo ventricular primer grado, ¿no es cierto?
¿Y cómo es el bloqueo de segundo grado? El bloqueo de segundo grado es el siguiente. Hay una insuficiencia intermitente de conducción de uno o más impulsos, que puede ser MOVITS tipo 1, en el cual hay una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que deja de conducir, y MOVITS tipo 2, cuando hay un bloqueo intermitente de impulsos auriculares con intervalo PR constante. Muy bien. Acá está. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, intervalo PR más de 0.20 segundos. El intervalo auriculoventricular de segundo grado se hace cada vez más largo, se prolonga el PR hasta que el último latido ya no produce un QRS. Ese es el fenómeno Wakenbach. El MOVITS, algunas ondas P no producen QRS, algunas QRS no producen. Y hay bloqueos auriculoventriculares de 2 a 1, donde cada 2 o cada 3 producen latidos y producen el QRS. Y el bloqueo auriculoventricular tercer grado completo es cuando hay una disociación auriculoventricular, quiere decir que van por su cuenta las ondas P y las ondas QRS. Están completamente independientes unas de otras. Quiere decir que las P laten a un ritmo y las QRS laten a otro ritmo. Entonces, pérdida completa de la conducción entre aurículo y ventrículo. Las aurículas mantienen una frecuencia y los ventrículos otra frecuencia. ¿Y cuál es esa frecuencia? La de el haz de His y la fibra subcutánea, de 30 a 40, que es su marcapasos de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tú vas a ver que las P van a ir a su propio ritmo y QRS va a ir despacito a su propio ritmo. Entonces, hay lo que se llama disociación auriculoventricular. Los síntomas de estos tres es fatiga, insuficiencia cardíaca progresiva, pero el que es más peligroso no es el tercer grado, sino este de acá, del segundo grado, especialmente el que está caracterizado como MOVITS tipo 1 o Wakenbach. ¿Por qué? Porque generalmente se va, no tiene síntomas, pero a veces puede haber bloqueo cardíaco completo en el MOVITS 2. El MOVITS 2 es el que tiene mayor mortalidad. Entonces, ¿cuál es el que produce muerte súbita de todas las arritmias de bloqueo auriculoventricular? El MOVITS 2. Porque esto no produce síntomas y esto en cierto momento ya no produce latido cardíaco, de la nada se va. Se va y de ahí vuelve a aparecer. Acá a veces sí, a veces no, a veces sí y a veces bloqueo cardíaco completo. ¿Qué quiere decir? Paro cardíaco. Paro cardíaco, simplemente ya no conduce y ahí quedó el corazoncito. Entonces, de todos los bloqueos, no van a decir que es el de tercer grado. De todos los bloqueos, ¿cuál produce mayor mortalidad? El MOVITS 2, dentro de los bloqueos AB de segundo grado. Es el que produce mayor mortalidad. Ya, entonces, el MOVITS 1, no se olviden, es PR, largo, QRS, PR, se prolonga un poco más y luego desaparece, y luego empieza otra vez normal. Este es MOVITS 1. El MOVITS 2, el que es más mortal, es hay PR prolongado, hay PR prolongado y de la nada después la fibra. De la nada después la fibra. No se prolongó y empezó de nuevo. Simplemente de la nada después la fibra. No se olviden que el MOVITS 2 es el que tiene mayor mortalidad porque produce muerte súbita. Muy bien. Arritmias hereditarias. Síndrome de QT largo congénito. Ya hablamos que hay QT por fármacos, el haloperidol, la titrepina, pero también hay congénito. Hay síndrome de QT corto, que produce arritmias y taquicardias. El síndrome de Brugada, que no es algo pues, común, son trastornos hereditarios. Y la taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica, que está asociado a la adrenalina y a las emociones fuertes. Es una taquicardia que empeora con las emociones fuertes. Tratamiento beta bloqueadores. Diagnóstico de café.
El Holter te mide durante 48 horas un electrocardiograma. También está grabador intermitente. ¿Cuál es la diferencia entre la grabadora intermitente y el Holter? Que el Holter mide todo el rato de manera constante, y este de acá tiene un detector que cuando aparecen síntomas recién te empieza a grabar la frecuencia cardíaca. Esa es la diferencia entre el Holter y la grabadora intermitente. Estos son los tratamientos. Ya deben haberlo visto o lo van a ver en algún momento, ¿no? Clases de farmacología. Los antiarrítmicos y sus clases. ¿Cuál es el antiarrítmico que se utiliza para casi todo? La amiodarona. La amiodarona, pero en realidad tiene sus usos. Por ejemplo, taquicardia paroxística supraventricular se usa adenosina. Extrasístoles ventriculares frecuentes ventriculares se usa lidocaína, por ejemplo. Entonces, específicamente, pero no viene el caso de nuestra clase, y vuelvo a repetir, yo no voy a preguntar tratamiento en el examen, porque eso es farmacología, ¿no es cierto? Enfermedades valvulares, bien sencillo, para terminar. Bien, muy sencillo, a ver, chicos. Punto número 1. Las estenosis son acortamientos del agujero de salida de las válvulas. Las insuficiencias es pérdida de la integridad con capacidad de regurgitar o regresar el flujo sanguíneo hacia donde no debería. Las válvulas tienen como objetivo evitar el regreso de la sangre a la cámara anterior. Esos 3 puntos, si los tienen claros, van a entender esto fácilmente. Punto número 4. Las valvulopatías del lado izquierdo son las que producen mayor síntoma, porque aquí se manejan más presiones que en el lado derecho. ¿Y cuáles son los síntomas principales? Falla izquierda es edema pulmonar disnea, ¿no? Edema pulmonar disnea. Pero cuando tenemos, ojo, cuando tienes una estenosis de la válvula aórtica, ¿qué va a haber? Si no sale mucha sangre, hipoperfusión. ¿Qué pasa si no llega sangre al cerebro por un tiempo? Entonces no. ¿Ah?